Hay poder en el nombre poderoso de Jesús. Este que le habla a su hermano amigo, el pastor y evangelista Felipe Calderón. Tenemos una palabra poderosa y muy sobrenatural para cada uno de ustedes. Pero antes, queremos saludar a todos los hermanos que se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Y a los que no se han suscrito, le invitamos a suscribirse. Usted me encuentra por Pastor Evangelista Felipe Calderón Oficial. Tronche la campanita y dele like y le estarán llegando todas nuestras notificaciones. Para la gloria del Señor, hágalo. En este día quiero compartir una palabra muy seria, muy sobrenatural, que el Señor me dio, reitero, y se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en el verso número 14. Apocalipsis 2, verso 14. La palabra de Dios se lee bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Señor, la gloria es tuya. Loveratilio oncevaya, caitona malteranza. Tú eres el falterio crancebé. Tú eres el grande entre todos los dioses. Señor, envuélveme en conocimiento y en sabiduría. Olovera Tiana. Tuyo es el reino y la grandeza por los siglos de los siglos. Amén. En esta hermosa hora nos hemos fundamentado en el libro de Apocalipsis, libro de la revelación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el capítulo 2, en el verso número 14, donde el Señor le habla al pastor de la iglesia que estaba ubicado en Pérgamo. Si usted analiza este mensaje, fue enviado al pastor, no a la junta de directiva o a la junta directiva, no a los jóvenes, ni al presidente de jóvenes, ni al presidente de caballeros, ni a la presidenta de damas, sino al pastor. Ahora, ¿por qué el Señor le envía este mensaje al pastor? Número uno, porque el pastor es el ángel de la iglesia. Porque el pastor es el mensajero, el que tiene la autoridad y la facultad de transmitir el mensaje de unción al pueblo, el mensaje de esperanza al pueblo, el mensaje de poder al pueblo y el mensaje sobre todo de santidad por dentro y por fuera al pueblo. Oiga la responsabilidad que tienen los pastores para todo aquel que es pastor, que esto no es un juego, ni es un cuento de vieja. Si usted es pastor, trate de entender la responsabilidad que usted tiene. Sobre usted reposa una responsabilidad demasiado seria y demasiado grande, y es de guardarle y prepararle un pueblo al Cristo de la gloria en una santidad plena por dentro y por fuera, conforme a la Escritura, para que cuando Cristo venga, ese pueblo pueda volar en el arrebatamiento con Él. Y el Señor le envía este mensaje, siento a Dios, al pastor de Pérgamo, y le dice, escuche bien, pero tengo una poca cosa contra ti, que tiene ahí en tu congregación, tiene ahí en tu iglesia, donde tú pastoreas, tiene congregándose contigo
a los que todavía retienen la doctrina, la enseñanza, escuche bien, de Balaam, que ponía a Balac o enseñaba a Balac a poner tropiezo sobre los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Oiga esto, Balaam, todos entendemos que era un profeta del Antiguo Testamento. Muchos dicen que era un brujo, un hechicero. Yo no sé, yo lo que sé es que era un profeta de Dios, pero se corrompió por causa de que le gustaba el dinero. Como le ha sucedido a muchos hoy en día, evangelistas que se guardaban para Dios y tenían un mensaje conforme a la palabra de Dios, pero luego que consiguieron dinero se corrompieron. O se corrompieron por causa del dinero, para conseguir dinero, mejor dicho. Pastores que tenían un mensaje conforme a la palabra, un mensaje contundente, un mensaje sin quitarle y sin ponerle conforme a la palabra, pero el dinero lo ha llevado a corromperse. Por causa del amor al dinero, se corrompieron. Y ahora la iglesia está mundana, porque a ese ministro lo único que le interesa es tener mucho dinero, tener muchas cosas en este mundo. A Balaam le sucedió lo mismo que le ha sucedido a muchos cristianos en este tiempo, que han cambiado la gloria de Dios por las cosas materiales. Han cambiado la santidad de Dios por el lucro. Han cambiado el poder sacrosantísimo de Dios por la vanidad de este mundo que es pasajera. Balaam, al convertirse en un codicioso del dinero, como mucha gente hoy en día, se han convertido en codiciosos, que lo único que le interesa es dinero, 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 dinero. Tú ves que cuando van para los lugares a predicar, es nada más pensando en cuánto me van a dar. Y aún inclusive hay gente que el dinero lo ha corrompido de tal manera, entre ellos hasta evangelistas, que cuando lo invita a un pastor a predicar, lo primero que le dicen a ese pastor, ¿cuántas noches son? Y el pastor le dice, son 3 noches. Bueno, yo cobro 20,000 por noche. Hay otros que dicen, yo cobro 50 por noche. Hay otros que dicen, yo cobro 15 por noche. Y así sucesivamente, pero todo esto está pasando porque se han corrompido estos predicadores por causa del lucro, por causa del dinero. No le interesa las almas, lo que le interesa es el dinero, como Balaam. No le interesa que los endemoniados sean libres. Y Nelly volotea, mucanso. Lo que le interesa es el dinero. No le interesa, gloria a Dios, que alguien reciba sanidad. Lo que le interesa es el dinero. No le interesa que el diablo se lleve las almas. Lo que le interesa es el dinero. No le interesa nada, lo que le interesa es lo cuarto. Y Balaam, como lo que le interesaba era toda aquella riqueza que Balac le estaba ofreciendo, simple y llanamente para que maldijera al pueblo que ya Dios lo había bendecido, que era bendito por Dios. Entonces Balaam lo que quería era cuarto. Lo que le interesaba era el dinero. No le importaba su salvación. No le importaba el bienestar del pueblo. Metelerio, Cotanzo. No le interesaba que el pueblo se avanzara. No le importaba que el pueblo se acercara a Dios. No le importaba que el pueblo se humillara ante Dios. No le importaba que el pueblo se santificara por dentro y por fuera. Era el dinero. No le importaba que el pueblo creyera en Dios o no creyera. No le importaba que el pueblo ayunara, orara, lo mismo que está sucediendo hoy en día. Lo que le interesaba era el dinero. Entonces,
el Señor le recalca y le habla al pastor de Pérgamo que él tenía allí algunos miembros que, aunque hablaban en lengua, supuestamente todavía retenían la doctrina de Balaam. Aunque profetizaban, todavía retenían la doctrina de Balaam. Aunque predicaban, todavía retenían la doctrina de Balaam. Escuche bien que esto es serio. Y el Señor le dice: tengo una poca cosa contra ti, pastor, hombre de Dios. Tengo una poca cosa contra ti, que tú tienes ahí en tu iglesia a un grupito que todavía retienen, guardan y creen en la doctrina de Balaam. ¿Y cuál es esta doctrina? Que Balaam enseñó o le decía a Balaam de cómo ponerle tropiezo a los hijos de Israel, para que los hijos de Israel, número uno, comieran cosas sacrificadas a los demonios, cosas que habían sido sacrificadas a los ídolos, porque Balaam sabía de antemano que el pueblo de Israel, como servía a un Dios santo y a un Dios que aborrece y aborrecía la idolatría, Dios, si tú le pones este tropiezo, Dios se va a enojar con ellos y ahí ellos van a perder, o Dios lo va a destruir. Si tú le pones este tropiezo, Dios se enojará con el pueblo y entonces Dios se alejará del pueblo y sus enemigos lograrán destruirlo y vencerlo. Escuche bien. Entonces, en esta congregación había un grupito de cristianos que supuestamente servían al Señor, supuestamente amaban al Señor, pero que todavía retenían la doctrina, esta enseñanza diabólica, esta doctrina satánica de Balaam, que enseñaba a Balac, oiga, enseñaba a Balac, aquel rey satánico, pagano y mundano, de cómo ponerle tropiezo a los hijos de Israel y cómo comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, que la historia se repite. Lo que nos da a entender que hay gente que están dentro de la iglesia como estaba sucediendo aquí, en esta congregación, son supuestamente cristianos, pero todavía retienen la doctrina de la idolatría de la iglesia católica. Todavía rezan, todavía ellos se postran ante María. Y esa gente que están en la iglesia o que son cristianos y que todavía se postran ante el cuadro de María y todavía le dan vuelta al supuesto Santo Rosario, usted tiene que romper con esa doctrina y con esa enseñanza de idolatría, porque es una enseñanza satánica que a Dios no le agrada. Gente que están dentro de la iglesia y todavía retienen la creencia de que los muertos salen y que los muertos le hablan. Y ellos lo que no saben es que son demonios que toman la figura de ese familiar que murió, de su abuela, de su papá, de su tío, y toman la figura igualita y se le aparece quizá en sueño, o se le aparece o le habla en voz audible. Ellos dicen: anoche me habló mi abuela, anoche me habló mi papá. Y ellos creen en esa doctrina, en esa enseñanza, porque ellos creen que los muertos le hablan, que los muertos lo pueden visitar. Y ellos lo que no saben que son demonios, entonces ellos creen en esto, pero son cristianos, hablan en lengua y hasta cargo tienen en la iglesia. Entonces debe de romper con esa enseñanza diabólica. Gente que están dentro de la iglesia como sucedió en la iglesia de Pérgamo, que había un grupito que eran cristianos, que danzaban y brincaban, pero todavía retenían la doctrina de Balaam, oiga, la enseñanza de Balaam. Y no tan solo esto, sino que enseñaban a otros de cómo comer cosas sacrificadas a los ídolos, cosas que Dios aborrece, de cómo fornicar. Gente que están dentro de la iglesia y ellos enseñan que si un joven está orando con una joven
Ellos pueden antes del matrimonio tener relaciones sexuales. Eso es satánico, eso no es de Dios. A Dios no le agrada eso. Y Dios no está de acuerdo con eso. Pero ellos enseñan esto. Y ya en Argentina esto está sucediendo. Jóvenes y hombres y mujeres que están orando, pero tú lo ves que están sosteniendo relaciones sexuales, pero de que están orando. Pero hace tiempo que están haciendo y deshaciendo. En Estados Unidos hay iglesias así. En Colombia también. Y en diferentes partes del mundo. Y hasta en República Dominicana. Que están orando, pero pueden tener sexo. Están orando, pero pueden conocerse. Y eso es pecado. Si usted está orando, usted tiene que esperar casarse para que pueda tocar a la que es su esposa, o a la que va a ser su esposa, o al que va a ser su esposo. Y esa enseñanza se está dando. Hoy en día hay un sinnúmero de gente que están dentro de la iglesia, son cristianos, pero todavía tienen la enseñanza, la doctrina de la brujería. Todavía retienen esa práctica de brujería. Todavía retienen la práctica de la santería. Todavía retienen la práctica de cómo leer la taza. Todavía retienen la práctica de cómo transformarse y cómo hacer conjuro y de cómo invocar espíritus. Y los espíritus aparecen. Están ahí, son hasta líderes de la iglesia, son cristianos, pero retienen todavía toda esta barbaridad. Todavía retienen toda esta práctica satánica. Gente que están dentro de la iglesia, que anteriormente practicaban el vudú, le servían al diablo a través del vudú, pero aún retienen esto, aman esto. Y yo creo que tú, el que le sirve al Señor, si anteriormente practicaba el vudú, tiene que romper con el vudú. Si anteriormente practicaba la brujería, tiene que romper con la brujería. Si anteriormente practicaba cualquier rito satánico, si tenía pacto con el diablo y todavía esta es la hora que no lo ha roto, tiene que tratar de romperlo. Tiene que tratar de romperlo. Sí, porque esta era la enseñanza. Y hoy en día hay montones de gente dentro de la iglesia. Gloria al Señor. Pero que le sirven al Señor, son cristianos, pero vienen arrastrando doctrinas de demonios. Vienen arrastrando falsedades del mundo. Vienen arrastrando enseñanza satánica. Aún vienen con metresa, gente que están dentro y son cristianos, pero hicieron un pacto con cierta deidad y esta es la hora que no han roto con ese pacto. Escuche bien, están dentro de la iglesia, pero todavía les prenden velones a los cuadros. Todavía tú lo ves echando agua vini, raza con todo. Todavía tienen los cuadros en su casa. Entonces, el Señor le dice, tengo una poca cosa contra ti, que tiene ahí a los que retienen todavía la doctrina de Balaán, que ponía a Balaán a poner tropiezo a mi pueblo. Y eso está pasando en muchas congregaciones. Eso está pasando en muchos lugares. Que por dinero no le importa nada al concilio. No por dinero, no le importa que al concilio, no le importa que las iglesias se contaminen, que las mujeres usen pantalones, que los jóvenes caminen como quieran, que todo el mundo se corrompa. Ellos lo que quieren es dinero. Dinero. Y entonces están enseñando que nada de nada. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recibe esta palabra en el nombre de